Muy buenas, bendiciones, saludos. Qué bueno poderles encontrar nuevamente para un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Saludos de su amigo y hermano José Montenegro. Estamos en este momento por reiniciar o retomar el estudio del Evangelio de Mateo, que habíamos estado estudiando semanas atrás. Habíamos estudiado los primeros 4 capítulos, que es como la introducción del Evangelio. Ahora vamos a continuar con el capítulo 5, así que te animo a que tengas tu Biblia abierta en Mateo capítulo 5, tengas donde anotar, tengas cómo anotar, para que podamos juntos recorrer o seguir recorriendo este Evangelio de Mateo, la palabra de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en este tiempo de estudio para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pues sí, vamos a continuar, como decíamos, en Mateo capítulo 5, así que sin más nos adentramos en este texto. El capítulo 5 de Mateo, vamos a ver que va a recoger o a iniciar a describir lo que se denomina el Sermón del Monte. Y va a ir del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. Así que aquí comenzamos con el capítulo 5. En los versículos 1 al 2, iniciando el capítulo 5, dice: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Es como inicia el capítulo 5 de Mateo. Hay que hacer un pequeño alto aquí y notar que entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de Mateo se presenta un cambio en la forma de narrar del evangelista los hechos. Hasta el final del capítulo 4, hasta el versículo 25, él estaba haciendo una descripción general del ministerio del Señor Jesucristo, de que el Señor Jesús enseñaba, predicaba, sanaba, pero sin entrar en detalles. Sin embargo, iniciando el capítulo 5, a partir del versículo 1, comienza a hacer una descripción particular, detallada del ministerio del Señor Jesús. Así que hay un cambio entre el capítulo 4 al capítulo 5 de Mateo, de una descripción general a una descripción particular. Entonces aquí en este capítulo 5 vamos a iniciar, como decíamos, el Sermón del Monte, nombre que se le da debido al lugar en que ocurrió. Mateo 5.1 que dice que es en un monte. Por tanto, ese es el nombre que se le ha dado, el Sermón del Monte, que va a ir del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. El lugar específico, aunque se dice que es un monte, no sabemos cuál monte en particular, pero sí seguramente un monte cercano a Capernaum. ¿Por qué cercano a Capernaum? Porque si leemos Mateo 8, el versículo 1 y el versículo 5, dice que cuando descendió Jesús del monte, dice el verso 1, y en el 5 dice, entrando Jesús en Capernaum. Es decir, inmediatamente que desciende del monte, entra en Capernaum. Y también Lucas, en el capítulo 7, versículo 1, dice que después que hubo terminado todas sus palabras, las palabras del sermón, entró en Capernaum. Así que, evidentemente, Capernaum estaba cerca de aquel monte, o lo que es lo mismo, este era un monte cercano a Capernaum. Este sermón se va a extender desde Mateo 5.1 hasta Mateo 7.29. 3 capítulos, siendo así el discurso, el sermón, el mensaje más largo registrado en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, lo cual lo hace de por sí ya un mensaje importante. El texto de Mateo 5 al 7, el Sermón del Monte, lo vamos a encontrar también registrado en el capítulo 6 de Lucas. El capítulo 6, los versículos del 12 al 49. De tal manera que Lucas 6, 12 al 49 va a ser paralelo con Mateo 5 al 7. Obviamente, Mateo lo va a presentar de una forma más extendida y Lucas de una forma más condensada. Decíamos que el lugar de este sermón no lo conocemos. Sabemos que es un monte en los alrededores del mar de Galilea, puesto que estaba Jesucristo establecido en Capernaum. Este mar que encontramos al norte de Palestina está rodeado de montañas, de cerros, de colinas, de acantilados, de sitios, lugares elevados. Por tanto, cualquiera de estos sitios pudo haber sido
el monte al que se refiere la escritura? No lo sabemos. Seguramente uno de estos montes cercanos a Capernaum, que estaba en el extremo norte del mar de Galilea. La tradición establece que el lugar estaba precisamente a orillas de este lago o mar de Galilea, y ahí se ha edificado una iglesia, un templo que se denomina precisamente la iglesia de las bienaventuranzas. Este lugar es lo que la tradición ha establecido. No tenemos la certeza de que es así, de que este fue el lugar donde ocurrió. Pero lo importante no es el lugar, sino lo que el Señor Jesús enseñó, que abarca a todas las personas de todos los tiempos y todos los lugares. Así que eso es lo que nos importa. Bien, hay algunas diferencias, como ya decíamos, entre la descripción que hace Mateo y la de Lucas. Ya decíamos que Mateo es mucho más extenso en la descripción del sermón, mientras que Lucas es más resumido. Otra diferencia que encontramos es que hay textos que Mateo presenta como enseñanzas que Jesús va a estar diciendo dentro del Sermón del Monte, que Lucas las presenta en otros contextos, en otros momentos del ministerio del Señor Jesucristo, ya fuera del Sermón del Monte. Así que, así como, por ejemplo, Mateo 5:13 aparece en Lucas 14:34. Mateo 5:15, lo que dice Mateo 5:15 aparece en Lucas 8:16. Lo que tenemos en Mateo 7:1 al 5 aparece en Lucas 6:37 al 42. Y Mateo 7:7 al 12 lo tenemos en Lucas 11:9 al 13. Por lo menos estos cuatro textos que en el Evangelio de Mateo son parte del Sermón del Monte, en el Evangelio de Lucas los va a mencionar en otros escenarios fuera del Sermón del Monte. No hay problema con eso. Recordemos que Mateo es un testigo presencial. Él era parte de los discípulos del Señor Jesús, mientras que Lucas recogió de las fuentes primarias lo que él describe en su evangelio, lo cual no quita que fue fiel a lo que ocurrió, pero van a tener un distinto enfoque. Son dos personas que están siendo utilizadas por el Espíritu Santo para describir los hechos que ocurrieron, pero desde distintos ángulos, distintos puntos de vista. Y algunos piensan que estas diferencias que encontramos en el Sermón del Monte se deben a que el Sermón del Monte como tal, como un solo sermón, no fue así, sino que fue una recopilación que hace el evangelista de todos los dichos o verdades que Jesús dijo en diferentes momentos. Algunos piensan así, pero otros pensamos que sencillamente el Sermón del Monte como tal se dio, tal como lo describe, por ejemplo, Mateo, pero que dijo el Señor Jesús muchas verdades dentro de este sermón que posteriormente las repitió en otros contextos, en otros momentos, en otros escenarios. Y es así como Lucas los va a presentar en distintos momentos, algunos al menos de estos pasajes. Eso es perfectamente plausible, es decir, que el Señor Jesús enseñase en distintos momentos las mismas verdades, las repitiera para que quedara mayor énfasis en lo que él enseñaba. Y eso explicaría estas diferencias. Ahora, en este sermón el Señor Jesús va a establecer las bases, los principios del reino de los cielos. Principios que deben seguir todos aquellos que van a ser sus discípulos. Así que es sumamente importante. En ese sentido, estamos todos de acuerdo. Esto es así, es tan importante que algunos le han llamado a este sermón, a este mensaje, el compendio de la doctrina de Cristo. Y otros le han llamado la carta magna del reino. Inclusive hay quienes le han llamado el manifiesto del rey. Eso da a entender la importancia que todos los creyentes y los distintos autores le dan a este sermón. Y eso, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, hay algunas personas que llegan a decir que es tan importante el Sermón del Monte que con solo cumplir lo que dice el Sermón del Monte, ya yo estoy cumpliendo con lo que el Señor espera de los creyentes. No podemos ser tan reduccionistas. En realidad, sí, es fundamental las verdades que vamos a encontrar en este sermón, pero el Evangelio es mucho más. No solamente se reduce al Sermón del Monte, aunque estamos de acuerdo que es muy importante lo que ahí se enseña. Pero, repito, hay mucho más que abarcar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Como todo sermón, como todo mensaje, podemos perfectamente establecer un bosquejo de este Sermón del Monte con fines de esquematizar, de estudiarlo.
y hacer un resumen general. Podemos, por ejemplo, establecer 3 puntos principales para este sermón. El primer punto sería acerca de los ciudadanos del reino, acerca de los ciudadanos del reino, que estaría desde Mateo 5:2 al 16. Dentro de este punto veríamos su carácter y bienaventuranzas en Mateo 5:2 al 12 y su relación con el mundo en Mateo 5:13 al 16. El segundo punto del mensaje sería la justicia del reino. Mateo 5:17 hasta el 7:12, la justicia del reino. Y el tercer punto sería exhortación a entrar en el reino. Exhortación a entrar en el reino, Mateo 7:13 al 27. Este sería un resumen de lo que podríamos llamar el bosquejo del Sermón del Monte. Ahora bien, hay un estudio interesante comparando el monte Horeb, el monte Sinaí, y el monte de las bienaventuranzas. Lo que se dio allá en Éxodo 19 en el monte Horeb con lo que se da acá en el monte de las bienaventuranzas, que precisamente nos va a llevar a hacer una comparación entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Veamos. En el monte Horeb, el escenario en donde ocurre, ¿dónde es? En el desierto. Ya el ambiente da un tenor un poco diferente. Allá estamos en pleno desierto. Acá en el monte de las bienaventuranzas estamos en un lugar fértil, tierras bañadas por el río Jordán, el mar de Galilea, tierras verdes, en donde vemos un escenario totalmente fértil. Ya ahí nos da un tono que hace una diferencia entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. En el monte Horeb, Dios desciende sobre el monte, el majestuoso Dios eterno en forma de nube, una descripción que hace ahí Moisés, desciende sobre el monte. Mientras que acá en el monte de las bienaventuranzas Jesús sube caminando al monte, se identifica con los hombres. Es decir, allá tenemos un Dios que de una forma figurada se observa mucho más lejano, a que tenemos a un Dios hecho hombre, mucho más cercano, y se identifica con los hombres aún en su esfuerzo de subir al monte caminando. En el monte Horeb, Dios habló por medio de truenos y relámpagos. Su voz se escuchó como truenos y se vieron relámpagos. De tal manera que era mucho menos comprensible para un simple israelita comprender. Acá Jesús abrió su boca para enseñar, de tal manera que era mucho más sencillo comprenderle. Era un mensaje más cercano, más entendible, más accesible a los oyentes. En el monte Horeb, el pueblo se mantuvo distante por temor a lo que estaba viendo y oyendo. Acá la gente se acercó a recibir de él las enseñanzas. Acá ya no hay temor, acá hay confianza, como lo dice el libro de los Hebreos, que ahora tenemos libre acceso hasta el trono de gracia. Gracias a que en la dispensación de la gracia, valga la redundancia, tenemos en Cristo Jesús ese acceso directo al trono de gracia. En el monte Horeb se dio la ley contra los efectos del pecado, es decir, allá se le enseñó al pueblo, si haces esto, pasará aquello, si haces aquello, pasará aquello. Es decir, se decretó la ley contra los efectos del pecado. Acá en el monte de las bienaventuranzas, el Señor enseñó sobre la raíz del pecado para que lo evitemos. Es decir, allá había un tratamiento curativo, acá hay un tratamiento preventivo del pecado. Entonces, es interesante. Si hacemos este estudio comparando el monte Horeb como el monte de las bienaventuranzas como ejemplos de lo que es la dispensación de la ley y dispensación de la gracia, vemos que hay una gran ventaja en vivir en esta dispensación de la gracia. Ahora bien, como decíamos, hay algunas diferencias entre las descripciones de Lucas y de Mateo, y esto sencillamente responde al hecho que son dos personas describiendo los mismos hechos desde distintos puntos de vista, y eso ocurre en la vida diaria, en donde no podemos aspirar a que dos personas digan las cosas que observan exactamente con las mismas palabras. Es más, si lo dijeran exactamente con las mismas palabras, nos harían dudar de que no se pusieron de acuerdo para hacer trampa. Probablemente cuando oigamos a dos personas escribir los mismos hechos, vamos a ver que uno va a poner más énfasis en algunas cosas y otro va a poner más énfasis en otras cosas, aunque sean los mismos hechos. Entonces, al leer el pasaje de Lucas, vamos a ver algunas diferencias con el pasaje de Mateo.
pero armonizando ambos pasajes, incluso algo de lo que dice Marcos, que no es mucho, sobre el Sermón del Monte, podemos proponer que los hechos ocurrieron de esta forma. En principio, como dice Lucas 6:12, el Señor Jesús pasó la noche orando a solas en el monte. Esto ocurriría en la cima del monte. El Señor sube a la cima del monte, el que estaba cercano a Capernaum, por lo que ya decíamos, y ahí va a pasar la noche orando. Orando a solas, ¿por qué? Porque va a elegir a los 12. Va a elegir a aquellos discípulos que le acompañarían por 3 años en su ministerio. Y esto él se lo tomó muy en serio. Y allí mismo en la cima, él va a elegir a continuación a los 12. Esto lo dice Marcos 3, 13 al 19 y Lucas 6, 13 al 16, que describen incluso los nombres de estos 12 discípulos. Mateo no menciona esta elección. Mateo va directo al mensaje del Sermón del Monte. No quiere decir que no ocurrió, sino que sencillamente Mateo se concentró en el mensaje, no en los hechos que ocurrieron alrededor del mensaje. Lucas, en cambio, y en parte Marcos, sí van a dar este tipo de detalles. Ahora, ¿cuándo menciona Mateo la lista de los 12? Lo va a mencionar por primera vez allá en el capítulo 10 de Mateo. Si tú buscas Mateo 10, 1 al 4, ahí verás que Mateo en su capítulo 10, versículo 1 al 4, va a dar el nombre de los 12 apóstoles. Pero atención, claramente si lees allí, verás que ahí no está diciendo que el Señor los elige en ese momento. De hecho, ya los había elegido en este momento en que va a dar el Sermón del Monte, como lo dice muy bien Marcos, y lo dice Lucas. Lo que dice Mateo en el capítulo 10 es que él llama a los 12 y los empodera para que vayan a compartir el evangelio con el pueblo de Israel. Es decir, que los va a enviar a ir de casa en casa, de dos en dos y todo aquello. Entonces, la lista de Mateo 10 no es una lista que se refiera a la elección. La elección ocurrió aquí en el Sermón del Monte, antes del Sermón del Monte. Allá sencillamente es un llamado que hace a los 12 que él ya había elegido para enviarlos a predicar. Entonces, iba a ocurrir esto, que Jesús elige a los 12 en la cima. Luego Jesús baja, porque después Lucas nos va a decir que el sermón se va a dar en un lugar más llano. Ahí Jesús va a sanar a muchos enfermos, lo dice Lucas 6, 17 al 19, y posteriormente Jesús va a compartir el sermón. Seguramente muchas personas, al oír que Jesús se había apartado y que estos 12 se habían apartado con él, fueron detrás de ellos o iban junto con ellos, iban como parte de la multitud. Y entonces Jesús se los encuentra al descender del monte y entonces encuentra a muchos que van a él por la necesidad de ser sanados. Los sana y entonces comparte el mensaje, el sermón. Todavía está en el monte, pero una parte más baja, en las faldas, podríamos decir, en las faldas del monte. Por eso Lucas habla de un lugar más llano, una especie de meseta, una especie de planicie en las faldas del monte. Sigue siendo el sermón del monte, como lo describe Mateo, pero en un lugar más bajo. Este sería fácilmente la posible secuencia de eventos que armoniza perfectamente lo que describe Lucas, incluso Marcos, con lo que describe Mateo. Y dice que, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Fíjate, Jesús se sienta para enseñar, porque esa era la tradición. Un rabino judío, al impartir su enseñanza de manera formal, se sentaba para hacerlo. Tomaba una silla y se sentaba. Y esto da pie a lo que posteriormente se ha dado en llamar el concepto de cátedra, porque cátedra en latín es silla, de manera tal que el maestro se sienta en la cátedra y enseña. Cuando el maestro judío se iba a dedicar a la enseñanza, se sentaba en una silla, en una cátedra, en el latín. De ahí ha venido el término cátedra de enseñanza. Y aquel que enseña es el catedrático. Es más, como la persona se sienta, la cadera se sienta sobre la cátedra, es decir, la parte del cuerpo que contacta con la cátedra se le dominó en relación con aquel término cadera. Por eso se llama cadera a esa parte del cuerpo. Es más, conforme creció el cristianismo, aquellos lugares donde había alguien autorizado para enseñar las verdades del cristianismo, aquellos templos donde había alguien con esa autoridad, donde había un catedrático en este caso, se llamaron catedrales. Y por eso estos templos magníficos que encontramos en diferentes ciudades, sobre todo Europa, se llaman catedrales, porque ahí había una cátedra. De tal manera que de ahí venía el término, de la costumbre de los maestros judíos de sentarse
en una silla, en una cátedra, para enseñar. Ahora, los discípulos se sentaban entonces en el suelo alrededor. Así era en la tradición con los maestros judíos, con los rabinos. Y de ese sentarse los discípulos alrededor del maestro vino el término de instruido a los pies de, como por ejemplo dice Pablo de sí mismo en Hechos 22:3, que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Así que esta tradición del maestro judío de sentarse para enseñar, la repite Jesucristo aquí, porque dice que sentándose vinieron a él sus discípulos. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba. Esa expresión, abriendo su boca, que utiliza aquí Mateo, en el griego tiene una connotación importante. Cuando se utilizaba esta expresión en el griego en que está escrito el Nuevo Testamento, abriendo su boca, tenía dos implicaciones. La primera, que era un pronunciamiento solemne, grave y dignificado, es decir, muy trascendente lo que se iba a decir. Y la segunda, que una persona abría su corazón y dejaba fluir su mente y sus sentimientos de forma total. Así que el expresar aquí el evangelista que Jesucristo abriendo su boca les enseñaba, está expresando la idea de lo que estaba compartiendo el Señor Jesús, primero era algo solemne, algo trascendente, y segundo que lo estaba haciendo de todo su corazón. Eso nos habla de lo importante que va a ser lo que el Señor Jesús va a enseñar. Y dice que les enseñaba. Interesante. Enseñar, el verbo griego para enseñar es didasco, que se traduce enseñar, instruir, aprender. ¿Lo ve? Enseñar, el verbo enseñar implica la idea de aprender. Y es que incluso didasco se deriva del verbo dao, que es el verbo aprender. Porque tanto en el griego como también en el hebreo, la idea de enseñar está íntimamente relacionada con la idea de aprender. Porque el maestro no ha enseñado si el alumno no ha aprendido. La responsabilidad del maestro es que el alumno aprenda, no solamente compartir información, no solamente dar información, sino que eso transforme la vida del alumno. De tal manera que todos los que ejercemos el ministerio de la enseñanza, incluso los que lo hacen a nivel secular o a nivel de la iglesia, o cualquiera que por algún motivo tiene que impartir enseñanza, los padres a sus hijos, los abuelos a los nietos, debemos asegurarnos de que lo que enseñamos sea aprendido por el alumno. Esa es responsabilidad del maestro, porque la enseñanza está unida intrínsecamente al aprendizaje. Y el Señor Jesucristo en esto nos daba cátedra. Él enseñaba de una forma clara, usando ejemplos de la vida diaria, parábolas para hacer más claros los conceptos, repitiéndolos, mostrándolos en su propia persona, actuando lo que él enseñaba. De esa forma, él se aseguraba que sus alumnos, los discípulos, pudieran quedarse con esa enseñanza. No solamente es compartir la información, sino hacerla parte de la vida de los alumnos, que haya aprendizaje, porque si el alumno no ha aprendido, el maestro no ha enseñado. Y bueno, aquí vemos que habían en sí dos grupos de personas que estuvieron aquí escuchando este sermón, el sermón del monte. Habían los discípulos y había la multitud. ¿En qué se diferencia un grupo del otro? Los discípulos eran aquellos que estaban comprometidos con el mensaje y con el Señor Jesucristo. Ellos se identificaban con el Maestro. Ellos perseveraban en seguirle, es decir, iban tras él día tras día, mes tras mes, año tras año. Ellos llegaban a comprender su mensaje, lo hacían suyo, como decíamos, y ellos desarrollaban una fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. La multitud, que eran los más, no se comprometían, sencillamente andaban en la periferia. No se llegaban a identificar con el maestro, es decir, para ellos era alguien que les beneficiaba sanando, proveyendo alimentos, etcétera, pero no había una identidad como que ese es mi maestro, ese es mi Señor. En tercer lugar, la multitud estaba compuesta de personas que no perseveraban en seguirle, es decir, iban y venían. Hoy día estaban con el Señor, ahí escuchando los mensajes, mañana se apartaban, de repente volvían o no volvían más. Y la multitud también, por otro lado, no comprendía su mensaje a profundidad, a cabalidad. De hecho, vemos algunas escenas a lo largo de los evangelios en donde el Señor se aparta
para hablar con los discípulos en forma más detallada de aquellas parábolas que enseñó a la multitud en forma general, porque la multitud sencillamente se quedaba en el mensaje superficial, no profundizaba como sí lo hacen los discípulos. Y en fin, en último lugar, la multitud no desarrolla una fe en el Señor. Es decir, lo veían como un buen hombre, un buen maestro, un buen rabí, hasta un obrador de milagros, pero llegar a esa profundidad de identidad, de verlo como su Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios, no llegaban a ese extremo. Entonces, vemos que hay diferencias entre lo que eran los discípulos y lo que fue la multitud que siguió a Jesucristo. Ambos le seguían, ¿ah? Pero unos comprometidos, identificados con él, perseverando en seguirle, comprometidos con su mensaje y desarrollando una fe genuina en él. Los otros no se comprometían, no se identificaban con el maestro, no perseveraban, no comprendían el mensaje completamente y no llegaron a desarrollar una fe plena en el Señor Jesucristo. Aquí la gran pregunta es, ¿a qué grupo pertenezco yo? ¿Soy de los discípulos que están ahí comprometidos, identificados, perseverando, comprendiendo el mensaje, desarrollando una fe completa? ¿O sencillamente soy parte de la multitud que me gusta lo que recibo, no me comprometo, no me identifico 100%, no persevero, a veces estoy, a veces no estoy, no comprendo completamente el mensaje y mi fe no está tan profundamente arraigada en el Señor? Les dejo esa pregunta o nos dejo para todos nosotros y que podamos meditar en este Sermón del Monte que vamos a continuar estudiando la próxima semana. Trata de leerlo, trata de ir empapándote en él para que podamos tener el mayor provecho posible. Sin más, te deseo que tengas éxito y bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.